4, filiación y responsabilidad parental, en el marco de las clases de Derecho Privado 6 que brinda la Academia de Estudiantes Digitales. Hoy vamos a abordar los aspectos legales y jurídicos de 4 institutos. Vamos a partir nuestro análisis de la responsabilidad parental, vamos a pasar por el cuidado personal de los hijos, luego por el deber alimentario de los progenitores, y vamos a finalizar con la figura del progenitor afín, una figura que ya fue apareciendo en clases anteriores. La idea justamente es que a medida que vayamos desarrollando estos temas, para lo cual es importante que cuenten con el Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a ir viendo algunos casos prácticos para justamente ver las implicancias que tienen tanto estos derechos, deberes, como el de los progenitores, como los progenitores afines, en la vida y en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Así que si les parece, entonces comenzamos a desandar este camino. Como ustedes sabrán, al conjunto de derechos, de deberes, de facultades que los padres tenían respecto a sus hijos desde que estos eran concebidos y hasta que adquirían la plena capacidad civil, se los conocía tradicionalmente como patria potestad. Se usaba esta expresión, esta terminología, para definir este conjunto de derechos, de deberes, que tenían los padres y supletoriamente o excepcionalmente las madres respecto de la persona y de los bienes del hijo. Sin embargo, en las legislaciones modernas se quiso reemplazar esta terminología y se comenzó a adoptar la idea de autoridad de los padres o de responsabilidad parental. De hecho, el sistema de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación emplea esta última expresión, responsabilidad parental, en el entendimiento justamente de que el lenguaje tiene un fuerte valor pedagógico. Y el sentido que se le quiere imprimir a este instituto no es ya el de la potestad paterna o del poder de potestad romana, en donde hablamos de un hijo o hija que está subordinado de manera absoluta a la autoridad de sus padres, sino que la idea es justamente que estos derechos, estos deberes que ejercen los progenitores, estén justamente orientando al niño para que en la medida de sus capacidades pueda ir ejerciendo sus derechos, esos derechos de los cuales son titulares. Entonces, justamente esto guarda consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, convención que, como bien ustedes saben, se incorporó al bloque de constitucionalidad en 1994 a partir del 76, con el artículo 75, inciso 22. Esta convención, en el artículo 5, reconoce a la familia en un lugar primordial y a los padres orientando, dirigiendo, asistiendo al niño, niña y adolescente en consonancia con su interés superior y con la evolución de sus facultades. La idea es justamente que vaya, a medida que va creciendo, a medida que va desarrollando sus facultades, pueda ir ejerciendo esos derechos. Por eso, si nos trasladamos, luego de contextualizar esta figura, al texto del Código Civil y Comercial de la Nación, vemos que define la responsabilidad parental en los mismos términos que veníamos hablando: conjunto de deberes y de derechos que corresponden a los progenitores, tanto sobre la persona como sobre los bienes del hijo, para protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Aparecen claramente 3 características que tienen que darse para que hablemos de responsabilidad parental. Por un lado, tenemos que hablar necesariamente de una persona menor de edad, es decir, una persona menor de 18 años. Por el otro lado, es necesario que no se haya emancipado. Y a su vez también es necesario que haya ascendientes, o que esta menor de edad tenga ascendientes que sean llamados por ley para ejercer justamente estos derechos y estos deberes. Y no cualquier ascendiente. El código nos marca que específicamente tienen que ser sus progenitores. Ahora bien, yo les decía que es necesario que se den 4 condiciones, y vemos marcadas 3 en este artículo. La cuarta viene dada por una integración que hacemos de este artículo con el resto del articulado del Código Civil y Comercial de la Nación, que es justamente que esos progenitores ejercer estos deberes y estos derechos. Inhabilitación e incapacidad, que vamos a hablar más adelante, pero que ustedes ya vieron en Derecho Privado 1. Ahora bien, ¿es lo mismo titularidad que ejercicio de responsabilidad parental? Claro que no. ¿Por qué les digo esto? Porque la titularidad está dada por el conjunto de los derechos y de los deberes que la ley le reconoce a ambos progenitores, mientras que el ejercicio está vinculado a la posibilidad de actuar de conformidad a esos derechos y a esos deberes. Y de acuerdo a las circunstancias, ese ejercicio va a ser unipersonal, es decir, va a recaer sobre la persona de uno de los progenitores, o va a ser conjunto, va a recaer sobre ambos.
¿Qué varía o qué son esas circunstancias que establece el Código? El Código Civil y Comercial de la Nación nos trae distintos supuestos de ejercicio de responsabilidad parental. No va a ser lo mismo si el niño, niña o adolescente convive con sus progenitores que si lo hace con uno solo de ellos, o si, en su caso, los progenitores delegaron la responsabilidad parental. Vamos a ver en específico qué es lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Veamos. Cuando habla de la convivencia con sus progenitores, es decir, cuando el niño, niña y adolescente reside con ambos, establece que el ejercicio de la responsabilidad parental le corresponde a ellos, y a su vez rige una presunción. Se presume justamente que los actos que son realizados por uno de esos progenitores cuenta con la conformidad del otro. Esto es fundamental para los terceros, para dar seguridad, justamente porque pensemos que ese niño o niña adolescente se desarrolla en determinado ámbito, en el ámbito escolar, o se desarrolla en el ámbito de un determinado club, o necesita la realización de una práctica médica. Entonces, esos terceros a los que estoy haciendo referencia en cada uno de estos ámbitos van a tener la seguridad que si uno de los progenitores realiza el acto, presta el consentimiento para que ese acto se realice respecto al niño, niña y adolescente de la que se trate, el otro manifestó su conformidad. Sin embargo, hay dos excepciones. Una de esas es que se trate de un acto que requiere un consentimiento de ambos progenitores. Ahora vamos a ver en las diapositivas siguientes que hay ciertos actos que el Código Civil y Comercial de la Nación prevé que tienen que necesariamente dar el consentimiento expreso a ambos. Entonces, en principio va a regir esta presunción, pero si es un acto de los cuales se requiere el consentimiento de ambos, esta presunción cae. Lo mismo en el caso en que uno de los progenitores manifieste expresa oposición respecto al acto, es decir, que en forma expresa, y se entiende que en forma expresa y para que sea fehaciente es necesario que se instrumente por escrito, dice que está en desacuerdo con el acto que el otro progenitor desea hacer. Por ejemplo, y el caso más común, es el caso de las transfusiones de sangre, cuando por cuestiones religiosas, uno de los progenitores se opone a que el niño sea o adolescente sea transfundido. Misma regla van a ver que el Código Civil y Comercial de la Nación emplea para los casos de que los progenitores hayan cesado en su convivencia o se hayan divorciado, o en su caso se plantee una nulidad del matrimonio. El ejercicio de la responsabilidad es de ambos progenitores y va a regir la misma presunción. Sin embargo, sí el codificador lo que quiso dejar a salvo es que por voluntad de ambos progenitores, llegado el caso por decisión judicial, puede atribuirse ese ejercicio de responsabilidad parental a uno solo de los progenitores, o en su caso pueden establecerse distintas modalidades o distintas funciones a cada uno de ellos. Distinto va a ser el caso en que uno de los progenitores muere, o se plantea respecto a él una ausencia con presunción de fallecimiento, o una privación de responsabilidad parental, o suspensión del ejercicio de responsabilidad parental. En ese caso, va a ser el otro progenitor el que va a ejercer esa responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque el otro progenitor falleció, o la ausencia está rodeada de ciertas circunstancias que hacen presumir su fallecimiento, o hay una sentencia judicial que ordena una privación de responsabilidad parental. Otro de los supuestos que establece el Código es el hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, es decir, en los casos en los cuales el hijo fue solamente reconocido por uno solo de sus progenitores. En ese caso puntual va a corresponder el ejercicio de la responsabilidad parental al otro progenitor, a ese progenitor que lo reconoció, a ese progenitor que lo reconoció voluntariamente o, llegado el caso, que lo hizo judicialmente. Distinto va a ser el caso en que el hijo tenga doble vínculo filial y que en ese caso la filiación sea establecida por sentencia judicial respecto a uno de ellos. En ese caso el ejercicio va a corresponder al progenitor que reconoció voluntariamente al hijo, sin perjuicio que el codificador estableció que en el interés del hijo, ambos progenitores de común acuerdo o, llegado el caso por decisión judicial, pueden establecer que ese ejercicio sea conjunto. Es decir, que si el hijo extramatrimonial tiene un solo vínculo filial establecido, el ejercicio va a corresponder a aquel que lo reconoció, sea por sentencia judicial o voluntariamente. Mientras que en los casos en que el hijo extramatrimonial tenga doble vínculo filial, y en el caso de uno de esos vínculos filiales establecidos haya sido establecido por sentencia judicial,
El ejercicio en principio va a corresponder al que lo reconoció voluntariamente y excepcionalmente, en el interés del hijo, los progenitores o, llegado el caso del juez, pueden establecer que el ejercicio sea conjunto. Ahora bien, por cuestiones prácticas también preferí colocar el caso de los progenitores adolescentes y los casos de delegación de ejercicio de responsabilidad parental a un pariente, como supuestos que establece justamente el Código Civil y Comercial de la Nación, como casos especiales de ejercicio de responsabilidad parental. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de que el hijo o hija tenga un progenitor y ese progenitor sea adolescente, es decir, tenga entre 13 y 18 años, esté casado o no, el ejercicio de la responsabilidad parental va a corresponder a ese progenitor adolescente, va a poder ejercerlo libremente. Sin embargo, respecto a actos trascendentales en la vida de ese hijo o hija, va a necesitar que a ese consentimiento se integre el asentimiento de quien ejerce la responsabilidad parental de ese progenitor adolescente. Es decir, en términos llanos, va a requerir que a ese consentimiento de su progenitor se le sume el asentimiento de su abuelo o de su abuela. Y en caso de conflictos, porque dice esto el código, porque puede pasar que el progenitor adolescente realice un acto que pueda ser perjudicial para el hijo o hija, o omita hacer justamente un acto que es trascendental para la vida de ese hijo, el abuelo o la abuela va a poder suplirlo o va a poder rechazar que ese acto se realice. Entonces, en caso de que haya este conflicto entre abuelo-abuela y progenitor del hijo o hija de la que se trate, en ese caso puede someterse esa controversia o ese conflicto ante el juez. Y el juez va a resolver por el procedimiento más breve que prevé la ley local. Distinto va a ser el caso de delegación de ejercicio de responsabilidad parental, porque el ejercicio de responsabilidad parental puede delegarse, y establece el código que justamente puede delegarse a un pariente. Se establecen ciertas condiciones especiales. Es necesario que sea en el interés del hijo y que haya razones suficientemente fundadas que ameriten justamente esta delegación. Delegación que solamente puede operar por un año y exige no solamente el consentimiento de aquel que delega y a quien se delega a su favor, sino también que se exige que tiene que ser presentado homologación y que es necesario escuchar al hijo o hija de la que se trate. Les decía que el plazo máximo es un año, pero se admite la posibilidad de que pueda ser prorrogado por un año más, siempre que haya razones debidamente fundadas. Los progenitores en este caso van a conservar la titularidad de la responsabilidad parental, van a conservar estos derechos y estos deberes que tienen respecto al niño, niña o adolescente del que se trate. Sin embargo, el ejercicio va a corresponder a quien lo hayan delegado. Ahora bien, recién les planteaba que hay ciertos actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Es decir, yo les decía justamente que en los casos en los cuales los progenitores conviven con el hijo o hija o no conviven, se entiende que se presume que los actos son realizados en consentimiento de ambos. Pero hay actos que requieren que expresamente ellos así lo manifiesten. ¿Por qué? Porque se tratan de actos trascendentales. Entre ellos justamente vemos el hecho de autorizar a los hijos adolescentes de entre 16 y 18 años para contraer matrimonio. ¿Por qué ocurre eso? Porque justamente con el matrimonio se produce la extinción de la responsabilidad parental en razón de que se produce la emancipación. También se establece que se requiere consentimiento expreso para autorizar a los hijos para ingresar a comunidades religiosas o fuerzas armadas o de seguridad. Justamente hay un apartamiento del hijo respecto de los padres, de los progenitores, entonces justamente es un acto trascendental que requiere el consentimiento de ambos. Lo mismo para autorizar a los hijos a salir de la República o para cambiar la residencia permanente en el extranjero. En ese caso, esta normativa se integra con las disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones, en donde se establece justamente que para salir del país, aquellos que sean menores de edad requieren el consentimiento de ambos progenitores. Eso justamente se integra con, les decía, con las disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones, porque esa autorización puede ser establecida con carácter genérico para todos los lugares del mundo y hasta la mayoría de edad, o en su caso puede establecerse para determinado viaje, estableciéndose el lugar de destino y estableciéndose también la fecha en que comenzará el viaje y la fecha en la que se retornará a la República.
También se requiere, para autorizar a los hijos para estar en juicio, el consentimiento de ambos progenitores. Y hay excepciones. El Código establece que para los casos en los cuales el hijo demande a sus padres o sea acusado criminalmente, o en su caso deba reconocer, o sea demandado para reconocer a sus propios hijos, no es necesario ese consentimiento. Tampoco lo va a hacer cuando el hijo tenga un título habilitante para el ejercicio de determinado oficio y se deba presentar en un juicio civil o en un juicio penal vinculado justamente a esa profesión o ese oficio que ejerce. Y, lógicamente, para administrar los bienes de los hijos va a ser necesario el consentimiento expreso de ambos. Verán que son todas estas cuestiones trascendentales en la vida del niño, niña o adolescente de la que se trata, entonces por eso es importante que cuente con el consentimiento de ambos progenitores. Y se establece justamente que con respecto a los hijos adolescentes es necesario ese consentimiento expreso. Marco además que en los casos en los cuales uno de los progenitores no prestar ese consentimiento o media una imposibilidad de hacerlo, el juez va a tener que resolver, pero fíjense que el juez no va a resolver en miras al interés superior del niño, niña o adolescente, va a resolver en miras al interés familiar. Esa es la directiva que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Puede justamente que en razón de esto haya desacuerdos entre los progenitores. Entonces el Código lo que establece es que cualquiera de los progenitores puede acudir al juez competente y este va a resolver por el procedimiento más breve previsto en la legislación local, previa audiencia y con intervención del Ministerio Público. Lo cierto es que aun cuando el Código establece que cualquiera de los progenitores puede hacerlo o está legitimado activamente para hacerlo, nada impediría, y así lo entiende la doctrina, que podrían hacerlo ambos progenitores o incluso, tratándose de un acto trascendental, hacerlo el propio hijo atendiendo a su edad y su grado de madurez. En ese caso va a acudir al juez competente, que ustedes saben que en cuestiones de familia es el del centro de vida del niño, niña y adolescente, y va a resolver por el procedimiento más breve que prevé la ley local. Y se establece, lógicamente, en estos casos, cuando está involucrado en los derechos de niños, niñas y adolescentes, la intervención del Ministerio Público. Si estos desacuerdos entre los progenitores son reiterados o ocurre alguna circunstancia que hace que entorpezca el ejercicio de la responsabilidad parental gravemente, el juez en estos casos va a poder atribuir total o parcialmente este ejercicio de la responsabilidad parental a uno de los progenitores, o en su caso, distribuir las funciones entre ellos. Pero el plazo máximo es de 2 años. Más de esos 2 años no es posible que lo haga de esta forma el juez o que así lo disponga el juez. Y el juez incluso también tiene facultades para adoptar medidas de intervención interdisciplinaria o en su caso derivar el desacuerdo entre los progenitores a una mediación. Ahora bien, dicho esto, les consulto, algo ya adelanté, si es posible que se extinga la titularidad de la responsabilidad parental, o si es posible que hablemos de suspensión de ejercicio de la responsabilidad parental o de privación de la responsabilidad parental del hijo o hija de la que se trate. Es una pregunta que les hago. Sí, ahí me contesta Daniel. ¿Es posible que hablemos de extinción de titularidad, de suspensión de ejercicio, de privación? Si se extingue, me dice Julio, ahí está Ana. Bien, exacto. ¿Es posible hablar del fin de la responsabilidad parental? ¿Es posible hablar de extinción? ¿Es posible hablar de suspensión? Y es posible hablar de privación. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente el Código Civil y Comercial de la Nación prevé distintas causales para cada uno de estos supuestos y a su vez también establece no solamente los efectos que produce, sino cómo opera en cada caso. Vemos que la extinción de la titularidad de la responsabilidad parental no es una sanción y opera de pleno derecho. Ya luego les había adelantado en las diapositivas anteriores que vamos a hablar de responsabilidad parental en la medida que hablemos de niños, niñas, adolescentes, es decir, que hablemos de personas menores de edad. Por otra parte, también les había anticipado que esos menores de edad no deben estar emancipados. Entonces, desde ya son causales de extinción de la titularidad de la responsabilidad parental, la mayoría de edad y la emancipación. El Código también establece otros 3 supuestos. Los casos de muerte del progenitor o del hijo, pensemos que si fallece el progenitor, fallece el hijo,
claramente va a haber una extinción de la titularidad de la responsabilidad, y más aún en el caso de muerte de ambos progenitores, donde aparece la figura del tutor del hijo. También vemos en los casos de profesión del progenitor en instituto monástico. En este caso se entiende que es incompatible la titularidad de la responsabilidad parental con los votos de obediencia, de castidad y de pobreza. Y también otro de los supuestos es juicio de un incidente. Junto con el juicio de adopción, se plantea que se extingue la titularidad de la responsabilidad parental. Claro está que si se va a restituir si se revoca la adopción o se plantea la nulidad de la adopción. Pero no va a haber extinción, y esto claro, cuando hay una adopción por el hijo, al hijo del cónyuge o del conviviente. Es decir, no va a haber extinción de la titularidad de la responsabilidad parental en los casos de adopción por integración. Veamos entonces ahora los supuestos de suspensión de ejercicio de la responsabilidad parental. Tampoco es una sanción y opera de pleno derecho al igual que la extinción. Pero acá hay una imposibilidad fáctica de ejercer la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque ese progenitor o esa progenitora ha desaparecido en una circunstancia o rodean a esas ciertas circunstancias que hacen presumir que ha fallecido. Entonces se ha declarado su ausencia con presunción de fallecimiento. También, en aquellos casos en donde el progenitor o la progenitora ha sido privada de su libertad, porque tiene una condena a reclusión o a prisión por más de 3 años, en ese caso también se va a producir la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Lo mismo en los casos en que medias razones graves de salud mental de ese progenitor o esa progenitora impiden que pueda ejercer ese ejercicio, y que pueda justamente realizar ese ejercicio, disculpen, y la convivencia del hijo con un tercero, que es lo que nosotros conocemos como medidas de protección excepcional. Hay una situación grave que hace que ese hijo o hija sea separada de su centro de vida, sea separada de su progenitor o de su progenitora y conviva con un tercero. En ese caso se produce la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Contestándole a Liliana, respecto al trabajo monástico, es incompatible la titularidad de la responsabilidad parental con los títulos de obediencia, de pobreza y de castidad. Así lo entiende el código o el codificador, y así ha quedado plasmado, y por eso es uno de los supuestos de extinción de titularidad. Seguimos entonces con la privación de la responsabilidad parental. Acá, a diferencia de los supuestos anteriores, hay una sanción al progenitor, porque hay una causa grave, y no opera de manera automática esa privación, sino que es necesaria una sentencia judicial que así lo declare. Ya sea porque fue condenado ese progenitor o progenitora como autor, como coautor, como instigador de un delito doloso, es decir, una intención que se tuvo de atentar contra la persona, contra los bienes del hijo, y en ese caso va a haber una sentencia que así lo declare. Opera tanto respecto del hijo, que respecto del cual se ha sido autor, instigador o cómplice, como autor. También en los casos de abandono del hijo, se entiende que hay una situación de desamparo absoluto y que se ha perjudicado o se ha generado un perjuicio justamente en su integridad física o psicológica. Cuando se puso en peligro la salud física o psicológica, también opera la privación de la responsabilidad parental, y cuando se declara un estado de situación de adoptabilidad de ese hijo o hija, también va a operar esa privación de la responsabilidad parental por sentencia. Unido a esta idea de responsabilidad parental, aparece el cuidado personal de los hijos, que es un instituto que también cambió a nivel terminológico porque estaba asociado a la idea de tenencia. Se usaba esta tenencia como conjunto de deberes y de facultades que tenían los progenitores, que estaba vinculado a la vida cotidiana del hijo, pero se entendía justamente que el término tenencia refería a una cosa, a un objeto, y no tanto justamente al sentido que quiere imprimírsele a este instituto, que es el de vivir, el de alojarse, el de recibir con el hijo, el de justamente prestarle asistencia, de prestar la debida diligencia, de justamente cuidarlo. Entonces, en base a eso, es que se determinó que la mejor expresión que se adaptaba a este instituto era la del cuidado personal, y se previó ciertas clases de cuidado personal.
¿Por qué hablo de clases? Porque en el caso de, justamente, el niño que tiene un solo vínculo filial o tiene un doble vínculo filial y los progenitores conviven, se entiende que el ejercicio de la responsabilidad parental es ejercido justamente por ambos, el cuidado personal queda absorbido por el ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces, en ese caso, justamente se entiende que ambos institutos quedan absorbidos y se unifican. Distinto va a ser el caso que el niño tenga doble vínculo filial y los progenitores no convivan. En ese caso, el cuidado personal puede ser atribuido a uno solo de los progenitores o a ambos. Por regla general, se va a establecer que el cuidado personal corresponde a ambos. Sin embargo, puede haber situaciones excepcionales que hagan que el cuidado personal se atribuya a uno solo de los progenitores, sea porque no sea posible que ese cuidado personal sea compartido, o sea porque resulta perjudicial para el hijo. En cuanto al cuidado personal compartido, es decir, cuando el cuidado personal recae sobre ambos progenitores, va a asumir o puede asumir dos modalidades. Puede ser indistinto o puede ser alternado. ¿Qué es lo que va a determinar una cosa u otra, una modalidad u otra? Es justamente la permanencia física que tenga ese niño, niña y adolescente con sus progenitores. Si el niño, niña y adolescente pasa la mayor parte del tiempo con uno de sus progenitores, en ese caso vamos a hablar de un cuidado personal compartido indistinto. Si pasa el tiempo de manera alternada, se observa cierta alternancia, justamente como su nombre lo indica, pasa periodos de tiempo similares con cada uno de sus progenitores, vamos a hablar de un cuidado personal compartido alternado. En el régimen indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de sus progenitores y ambos van a compartir las decisiones y se van a distribuir de modo equitativo las labores atinentes al cuidado. En el alternado, el hijo va a pasar, como les decía, periodos de tiempo similares con cada uno de los progenitores, y eso va a depender justamente de la organización y de las posibilidades de la familia. Ahora bien, cuando el cuidado personal sea atribuido a uno solo de los progenitores, ¿cómo va a atribuir ese juez el cuidado personal a uno? ¿Cómo va a elegir a uno por sobre el otro? Para eso va a ponderar ciertos factores. Va a tener en cuenta qué progenitor es el que facilita el contacto con el otro, va a tener en cuenta la edad del hijo, va a tener en cuenta como tercer elemento dirimente la opinión de ese hijo. Recordemos que tanto el Código como la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061 reconocen importancia al niño, niña y adolescente en cuanto a su opinión y que esa opinión sea tenida en cuenta, el contacto directo de ese niño, niña y adolescente con su juez, y a su vez el mantenimiento de lo que se conoce en derecho como el statu quo y el centro de vida del hijo. Pensemos el centro de vida no solamente como lugar en donde vive o donde reside el niño, niña y adolescente, donde tiene sus pertenencias, donde tiene su dormitorio, donde tiene sus cosas, sino también pensémoslo en sentido más amplio. Esa casa se ubica en un barrio, en ese barrio generalmente tiene a sus amistades, o en ese barrio generalmente se sitúa su escuela o su club. Entonces justamente el juez va a tener en cuenta estos elementos para justamente derivar o resolver el cuidado personal unilateral. Y el otro progenitor, aquel al que no se le ha atribuido ese cuidado personal, tiene el derecho y tiene deberes justamente respecto a ese hijo, no es que los evade. Respecto a la pregunta de Carmen, ¿desde qué edad puede opinar el niño, niña, adolescente? No se establece ningún parámetro rígido, sino que en ese caso se meritúa el caso en particular. Se tiene en cuenta el niño y niña adolescente de la que se trate o del que se trate y cómo éste se expresa y si realmente puede darse a entender y entiende justamente lo que motiva sus opiniones, tiene un fundamento, puede expresarlo, claro está, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su evolución. El codificador también, unido a esta idea de cuidado personal de los hijos, quiso abordarlo de una manera mucho más específica o mucho más explícita en cuanto establece el plan de parentalidad. Ustedes recuerdan cuando vieron el divorcio que se exigía que cuando uno de los cónyuges presenta el divorcio o cuando lo presentan por presentación conjunta ambos, tienen que acompañar en el primer caso una propuesta reguladora de los efectos derivados del divorcio, en el segundo caso un convenio regulador de los efectos derivados del divorcio. En ambos casos, si tienen hijos menores de edad,
es necesario que acompañen un plan de parentalidad. Ese plan de parentalidad justamente tiene que contener ciertos elementos. Tiene que contener el lugar y tiempo en que el hijo o hija va a permanecer con cada progenitor, va a tener que contener las responsabilidades que cada uno asume, va a contener el régimen de vacaciones, qué tiempo va a pasar de las vacaciones de verano o de invierno con cada uno de los progenitores, qué va a pasar con respecto a los días festivos u otras fechas significativas para la familia, sea que se trate de cumpleaños, del propio niño, niña, adolescente, de los progenitores, de su grupo familiar ampliado, se trate del día del niño, del día de la madre, del día del padre, mismo también fechas religiosas, o por qué no, también podemos hablar de Año Nuevo. Y por otra parte también tiene que establecerse ese régimen de relación y de comunicación con el hijo, con el otro progenitor que no convive, justamente por el principio de coparentalidad y la importancia de que ambos progenitores participen en la crianza y en el cuidado de ambos respecto al niño. Obviamente que ese plan de parentalidad puede ser modificado en función de las necesidades del grupo familiar y en función también del hijo, que de acuerdo a sus diferentes etapas va a tener otras necesidades y va también a tener otras responsabilidades. Lo que sí nos establece el código respecto a esto es que independientemente de la voluntad de los progenitores, es necesario y debe procurarse, de hecho marqué el debe justamente porque es un imperativo, que el niño, niña o adolescente participe en ese plan de parentalidad, que intervenga, y justamente la forma de asegurarse el juez que ese niño, niña o adolescente participó es citándolo y escuchándolo para justamente ver si ese plan de parentalidad se asegura o responde a sus deseos, a sus intereses. A falta de plan de parentalidad, porque los progenitores no lo acompañaron o porque ese plan de parentalidad no se homologó, el juez va a fijar un régimen de cuidado personal de los hijos, y ese régimen o esa forma de cuidado de los hijos, como les decía, va a priorizar o va a privilegiar la modalidad compartida indistinta, y solo excepcionalmente va a poder establecerse que sea en otra modalidad. Entonces, volvemos al contenido, estos son los parámetros que tienen que tenerse en cuenta al tiempo de diseñar el plan de parentalidad, y voy a integrar junto a estos que estaba marcando otro punto, que es justamente la cuestión alimentaria, que es el tercero de los institutos que vamos a abordar hoy. Ustedes saben que como una obligación derivada de la responsabilidad parental, surge el deber alimentario de los progenitores, y que este régimen justamente de alimentos es mucho más amplio que otros regímenes, que el régimen de alimentos que opera con respecto a los cónyuges o que opera respecto a los parientes. ¿Y por qué digo que es más amplio? Porque no solamente alcanza lo relativo, las diapositivas las vamos a enviar, no se preocupen, no solamente alcanza lo relativo a los alimentos propiamente dichos, a la manutención, sino que abarca otros rubros. La cuota alimentaria en sí abarca manutención, abarca educación, abarca esparcimiento, vestimenta, los gastos de asistencia, los gastos de enfermedad y los gastos necesarios para que ese hijo o hija pueda adquirir una profesión u oficio. Entonces, por eso marco justamente la amplitud de este deber alimentario. Deber alimentario que, como les decía, recae sobre ambos progenitores, aunque el cuidado personal recaiga sobre uno de ellos, y que responde no solamente a las necesidades del hijo o de la hija, sino que a su vez también tiene en cuenta las posibilidades económicas de los progenitores. Por eso se marca esta idea de la condición y fortuna. Entonces, justamente esta idea de que ambos progenitores tienen la obligación que puede hacerse en dinero, por eso hablo de prestaciones monetarias, o puede hacerse en especie, por ejemplo, mercaderías. También constituye un aporte en especie justamente las tareas cotidianas que realiza el progenitor, que ejerce el cuidado personal del hijo, que tiene a su cargo, y eso obviamente tiene un valor económico y contribuye constituye un aporte a su manutención. Entonces, volvemos,
Y sobre esta base lo que marcamos es que los alimentos recaen sobre ambos progenitores, esta obligación, independientemente que el cuidado personal recaiga sobre uno de ellos. Marcamos este contenido amplio de la obligación, marcamos que puede consistir en dinero y también marcamos que además del dinero pueden realizarse aportes en especie. Y es importante destacar que aquel que tiene el cuidado del hijo y que se realiza las tareas cotidianas vinculadas a su cuidado y a su crianza, estas tareas tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Seguramente una de las preguntas que siempre les hacen cuando ustedes manifiestan que son estudiantes de abogacía es que ¿hasta cuándo se extiende la obligación alimentaria? ¿Hasta cuándo pesa esa obligación sobre los progenitores? Por regla general, esa obligación se establece que se extiende hasta los 21 años. Sin embargo, hay dos excepciones. ¿Por qué digo esto? Porque hasta los 21 años se extiende y ahí cesa de pleno derecho. Pero ¿qué podría pasar? Podría pasar que nos hablemos de un hijo mayor de edad, es decir, un hijo que tenga más de 18 años y menos de 21, que cuente con recursos suficientes como para poder mantenerse a sí mismo, para poder sostenerse independientemente. En ese caso, el progenitor, que es obligado a pagar cuota alimentaria, o el alimentante, puede acreditar, puede probar en el proceso de cuota alimentaria que ese hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos, y la obligación alimentaria va a cesar antes de los 21 años, va a extinguirse antes de los 21 años. Pero también puede pasar que ese hijo o esa hija estudie, se esté preparando profesionalmente para un arte o un oficio, y no pueda, en razón de eso, proveerse de los medios necesarios para sostenerse independientemente. Entonces, en ese caso, la obligación se va a extender hasta los 25 años y va a poder así reclamar cuota alimentaria hasta esa edad. Les marcaba esta extensión respecto a los 21 años, los 18 años y los 25, y esto nos va a servir también para poder determinar quiénes pueden reclamar cuota alimentaria, quiénes son legitimados activos para formular este reclamo. El reclamo, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece que puede ser iniciado por el otro progenitor en representación del hijo, incluso cuando éste sea mayor de edad, si convive con ese progenitor, y eso responde justamente, por un lado, respecto a los menores de edad, por la representación necesaria que ejercen los progenitores. Con respecto al mayor de edad, tiene fundamento o guarda su fundamento en la convivencia. También son legitimados activos el hijo o la hija con grado de madurez suficiente y con asistencia letrada. Acá hay un criterio muy amplio, porque ¿cuándo va a tener madurez suficiente? Va a depender de cada caso en particular. Podríamos decir que probablemente en su adolescencia, es decir, a partir de los 13 años, no podemos desconocer que tiene madurez suficiente, y a su vez que cuente con asistencia letrada. Asistencia letrada donde aparece en nuestra órbita entonces la figura del abogado del niño, que viene de la Convención de los Derechos del Niño, que viene receptado también en la 26061 y que recoge nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. También subsidiariamente, es decir, ante la omisión del progenitor o cuando el hijo con grado de madurez suficiente no entabla la acción, se faculta a otros parientes a poder entablarla, o en su caso al Ministerio Público, justamente por la representación que ejerce en virtud del artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y lógico, si es mayor de edad, si es mayor de 18 años, también está autorizado, también está legitimado por la ley para entablar esta acción contra su progenitor o contra su progenitora para proveerse justamente los recursos necesarios para desarrollarse o para poder justamente prepararse profesionalmente. Ahora bien, les pregunto, y me puedan responder por el chat, si tuviéramos el caso en que nos consulta Ana viene a nuestro estudio y nos plantea que está embarazada y que realmente no tiene recursos económicos para poder cubrir todas sus necesidades en este momento, se separó del papá de su hijo por nacer, y les pregunta si podría plantear alguna acción. ¿Ustedes qué le responderían en base a los conocimientos que ustedes tienen? ¿Podría Ana entablar alguna acción estando embarazada contra el progenitor de su hijo por nacer? Ana me contesta que puede solicitar alimentos. Rosana también. Exacto. ¿Y qué pasaría en el caso en que
su hijo naciera, tuviera por ejemplo 2 años, y no fuera reconocido por su progenitor, ¿necesariamente hay que entablar la acción de filiación para que pueda solicitar alimentos? Puede plantear alimentos provisorios. Exacto. El Código Civil y Comercial de la Nación prevé que el hijo extramatrimonial no reconocido va a poder exigir alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Esto guarda consonancia justamente con la Convención de los Derechos del Niño y con la Ley 26061. Puede promoverse una demanda de alimentos provisorios con anterioridad al juicio de filiación o mismo en el juicio de filiación solicitarse los alimentos provisorios. Para que procedan estos, se exige que se acredite la verosimilitud del vínculo, es decir, que la mujer embarazada convivió con el demandado durante la época de la concepción, que ese demandado le dio posesión de estado de hijo por nacer, o que lo reconoció por instrumento público o privado, o hay una prueba genética. En esos casos se habilita a la progenitora justamente a poder exigirlo. Lo mismo si esta mujer está embarazada, va a poder solicitar al progenitor, mediante prueba sumaria de filiación alegada o alegando esa prueba sumaria, justamente este derecho de alimentos. En los casos en que el hijo no conviva con sus progenitores y se encuentre en país extranjero o lugar alejado dentro de la República Argentina, se establece que en caso de necesidad puede ser autorizado justamente por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, a contraer deudas. Es decir, que requiere una autorización previa, pero se les facilita, se los faculta justamente al contraer deudas para cubrir sus necesidades básicas y sus necesidades mínimas. El código no establece quién se va a hacer cargo de esas deudas. Se presume que va a ser claramente el progenitor y la progenitora. Y si es adolescente, se requiere el asentimiento del adulto responsable. Eso es lo que establece nuestro código respecto a este supuesto especial. Y en cuanto al cuidado personal compartido, se establece que si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, va a ser distinto el caso de que si los recursos de los progenitores no lo son. Si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, se presume que el tiempo que pasa con cada uno, el progenitor va a hacerse cargo justamente de los gastos que tiene el hijo. Si los recursos de los progenitores no son similares, aquel que tiene mayores recursos va a pasar una cuota alimentaria justamente por una cuestión de que lo que se busca es que el niño o niña adolescente tenga el mismo estatus o las mismas condiciones en uno y otro domicilio. Bajo el título de los alimentos impagos, el Código Civil y Comercial de la Nación establece justamente la retroactividad de la cuota alimentaria judicial. ¿Qué quiere decir esto? Los alimentos fijados por sentencia judicial son debidos desde el día que se interpuso la demanda, por eso se plantea esta retroactividad el día de la demanda, o en su caso, si hay una etapa previa, porque así lo prevén las legislaciones locales, sea de conciliación o de mediación, desde el día en que se inició esa etapa de conciliación o de mediación. O sea, que si hay una sentencia judicial y tenemos que determinar desde cuándo se deben alimentos, el código lo que nos marca es que los alimentos se deben desde que se interpuso la demanda o, en su caso, desde que comenzó la etapa de conciliación o etapa de mediación previa. Y podemos sumarle un tercer supuesto, que es los casos de interpelación fehaciente. Es decir, cuando se manda una carta documento intimándole al pago de cuota alimentaria, en ese caso también es retroactiva la obligación de cuota alimentaria a la fecha en que se envió esa carta documento, siempre y cuando la acción se haya interpuesto dentro de los 6 meses pasados desde esa carta documento, desde ese envío. Les planteo ahora otro caso distinto al que veníamos analizando. Matías y Ana se casaron en el año 2013, luego de 5 años tienen un hijo de nombre Pedro. En abril de 2022 decidieron iniciar el proceso de divorcio de manera conjunta, presentaron el convenio regulador estableciendo respecto al hijo en común,
3 cuestiones. La primera de ellas es que el cuidado personal va a ser compartido indistinto, con residencia principal en el hogar materno. La segunda cuestión es que hablamos de un régimen de comunicación amplio a favor de Pedro con su progenitor. La tercera cuestión es que hay una cuota alimentaria equivalente al 25% de los ingresos que percibe Matías como empleado de comercio. Se decreta el divorcio, se homologa el acuerdo, pero Matías no cumple con la cuota alimentaria. Y sabemos que Matías trabaja de manera registrada para una empresa, la empresa Arcoiris. Vienen a nuestro estudio, ya ella se había asesorado con nosotros previamente, de hecho habíamos planteado el divorcio y la habíamos acompañado en ese proceso, y nos plantea, en primer lugar, si en razón que Matías no paga cuota alimentaria, es posible restringir o limitar el contacto que tiene Matías con Pedro. ¿Es posible suspender el régimen de comunicación porque Matías no pasa cuota alimentaria? No. Exacto, acá rige el principio de coparentalidad, justamente, y la importancia que tiene el papel de ambos progenitores en la crianza y en el desarrollo del niño, niña o adolescente del que se trate. Entonces, no tenemos que confundir, y son dos vías muy distintas, el tema alimentario de las cuestiones relativas al régimen de comunicación. No es posible que suprima ese contacto, no es posible que lo limite, no es posible que lo obstaculice, no es posible que lo impida, ¿sí? Eso lo marcamos. Por otro lado, ¿qué podría hacer Ana? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo la podríamos asesorar a Ana respecto a esta falta de pago de cuota alimentaria de Matías? ¿Tiene alguna acción posible? ¿Puede hacer algo ella? José nos marca la denuncia penal, María nos marca el embargo. Bien, denuncia por incumplimiento de asistencia familiar. Exacto, en el ámbito del derecho penal perfectamente podríamos hacer una denuncia de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. En el ámbito del derecho civil, en el ámbito de las cuestiones de familia, en primer lugar, podemos plantear la aplicación de sanciones conminatorias, treintes, una multa. Podríamos plantear una medida cautelar para justamente asegurarnos el pago de alimentos futuros. Podríamos plantear una inscripción en el registro de deudores alimentarios, que eso depende de cada provincia y hay proyecto para poder hacerlo de manera nacional. Podríamos exigirle al juez que se plantee justamente una prohibición de salida del país de ese progenitor incumpliente. Hay fallos en el último tiempo donde se prohíbe ese incumpliente el ingreso a estadios de fútbol o asistentes a espectáculos públicos. También, obviamente, la prohibición o la suspensión de renovar la licencia de conducir. Hay un caso en Entre Ríos, entre varios, donde se arrestaba al progenitor los fines de semana justamente por incumplir con sus deberes alimentarios, e incluso también podría plantearse la realización de tareas comunitarias y cursos de género, porque recordemos que el incumplimiento de la obligación alimentaria acarrea también un supuesto de violencia económica. Entonces, todos estos supuestos podríamos nosotros echarle mano y el juez en sus sentencias dictaminar como medida razonable para asegurarnos justamente la eficacia de la sentencia de alimentos que había en este caso con Ana y Matías, de cuota alimentaria. También veíamos en el supuesto que les había presentado que él trabaja de manera registrada para una empresa, entonces como bien decían ustedes, podríamos solicitar el embargo de sus haberes o de sus remuneraciones. En ese caso, ¿qué pasaría si ese empleador, si esta empresa no produce el embargo o no efectiviza el embargo o realizado el embargo, no deposita en la cuenta judicial? ¿Es responsable solidario? Exactamente, puede ser pasible de multa y es responsable solidario. Incluso mismo en las legislaciones locales, en las legislaciones provinciales, se autoriza su inscripción en el registro de deudores alimentarios. Bien. Terminamos entonces de ver las cuestiones relativas a responsabilidad parental. En todo caso, si hay alguna otra duda, después volvemos. Vamos a pasar a progenitor afín, a esta figura que, como les decía, ya la estuvieron viendo cuando hablaban de la adopción por integración. Y la idea justamente es que el Código Civil y Comercial de la Nación, en la misma sintonía que la Convención de los Derechos del Niño, y la idea justamente de reconocer
las familias ensambladas, es decir, de reconocer a la nueva pareja del progenitor ciertos derechos o ciertos deberes, recogió esta figura del progenitor afín para referir al cónyuge o al conviviente del que tiene a cargo el cuidado personal del niño, niña o adolescente. Y establece que ese progenitor afín va a ser, como les decía, cónyuge o conviviente. No basta con que haya una relación afectiva para hacerlo. Entonces, ese progenitor va a tener derechos, el progenitor afín va a tener derechos y va a tener deberes respecto al hijo o hija de su cónyuge o de su conviviente. Cuando me refiero a derechos, justamente por este lazo afectivo, por esta unión, por esta permanencia en la vida del niño y niña adolescente, me refiero a la posibilidad que tiene el progenitor o la progenitora a cargo del hijo de poder delegar en su cónyuge o en su conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental, cuando hay situaciones excepcionales que tienen que ver justamente con razones de viaje, o con una enfermedad, o con una incapacidad transitoria, y medio una imposibilidad del otro progenitor para que pueda continuar desempeñando el ejercicio de la responsabilidad parental, o no es conveniente. Entonces, el Código Civil y Comercial de la Nación autoriza esta posibilidad de delegar en el cónyuge o en el conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental. Son supuestos muy limitados, claro está, y siempre que exista una imposibilidad para que el otro progenitor pueda desempeñarse plenamente, o no es conveniente que lo haga en el interés del hijo. Esa delegación va a requerir necesariamente homologación judicial. Hay una excepción, claro está, que es cuando el otro progenitor exprese su consentimiento o su acuerdo de modo fehaciente. También va a poder delegarse en ese progenitor afín el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental cuando el otro progenitor murió, o hay una ausencia con presunción de fallecimiento, o hay una incapacidad. En ese caso lo va a ejercer de manera conjunta con el progenitor que no fue privado o con respecto al cual no se extinguió la responsabilidad parental, hasta tanto dure ese matrimonio o esa unión convivencial. De lo contrario, se va a extinguir. O en su caso, cuando el otro progenitor recuperó la plena capacidad. En esos dos casos, va a cesar ese ejercicio conjunto que realizaba respecto del hijo o hija de su cónyuge o de su conviviente. También este acuerdo va a ser homologado judicialmente y, como resulta lógico, si hay una desaveniencia, si hay un conflicto entre el progenitor y el progenitor afín en cuanto a no están de acuerdo respecto a determinado acto, va a primar la opinión, va a ser privilegiada la opinión del progenitor. Por último, en cuanto a los deberes del progenitor afín, vamos a marcar 3 supuestos. Lógicamente va a cooperar en la crianza y en la educación de los hijos, va a realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico, y va a adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. Situaciones de urgencia que generalmente van a estar vinculadas a cuestiones de salud que es necesario decidir en el momento, y que no es posible que el otro progenitor asista o venga justamente a prestar ese consentimiento. Entonces, en ese caso se lo autoriza a ese progenitor afín o esa progenitora afín a adoptar esa decisión. En caso de desacuerdo, volvemos al principio general, va a privilegiarse o va a prevalecer el criterio del progenitor, y tenemos que tener en cuenta que estos deberes o esta colaboración que se ejerce no va a afectar los derechos que tienen los progenitores en materia de responsabilidad parental. En ningún momento opera una extinción de la titularidad, en ningún momento hay una privación o una suspensión, salvo el caso en particular. El progenitor afín aparece como una figura que acompaña, que viene a sumar, que viene a adicionar a los lazos que ya tiene el niño y que son biológicos. Vamos a lo último, que tiene que ver justamente con la cuestión alimentaria. ¿Es posible que este progenitor afín pueda ser demandado y pueda exigírsele cuota alimentaria? El Código Civil y Comercial de la Nación recepta esta obligación alimentaria y establece que es de carácter subsidiario. ¿Qué significa esto? Que en el caso que el progenitor afín se separe, sea por divorcio, o que cesa la unión convivencial con el progenitor del hijo o hija, y esto genera un desequilibrio económico a nivel de la familia, puede llegar a ser demandado, puede exigírsele que cumpla con la obligación alimentaria, y en su caso, él va a poder alegar como defensa que hay un obligado principal, que es quien debe cumplir, y que su obligación es subsidiaria. El juez
en ese caso, lo que va a tener en cuenta es justamente las necesidades del alimentado, es decir, del niño, niña o adolescente de la que se trate, va a tener en cuenta el tiempo de la convivencia o el tiempo en que estuvieron casados, progenitor o progenitora, con progenitor o progenitora afín, y va a tener en cuenta las posibilidades económicas de ese progenitor o de esa progenitora afín. Y en base a eso va a establecer si es procedente o no una cuota alimentaria, y en cuanto a su alcance va a determinar si realmente es una cuota que va a estar destinada a todos los rubros que veíamos que integran la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, o si va a circunscribirse pura y exclusivamente a las necesidades mínimas, básicas y elementales. Hay distintos criterios, pero sí lo que podemos decir es que el código lo que establece es que la cuota es asistencial. Entonces, tendríamos que entenderlo que lo que quiso imprimir la codificadora esta norma es justamente que es para estas necesidades básicas y elementales, para la manutención, y que no quedan abarcados todos los rubros a los que hacíamos referencia inicialmente como integrantes de la obligación alimentaria de la responsabilidad parental, ¿sí? Con esto entonces terminaríamos nuestro análisis del subeje temático 4 de filiación y de responsabilidad parental. Vimos responsabilidad parental, vimos cuidado personal del hijo, la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, y por último, el progenitor afín, cómo esta figura opera en el ámbito del derecho de familia, y cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Bien, es importante para el análisis de estos temas que cuenten con el Código Civil y Comercial de la Nación, pueden auxiliarse también con el código comentado, y si quieren leer de algún manual, cualquiera de los manuales que tengan a disposición, sea el de Zanoni, sea el de Medina y Róveda, o en su caso el de Solari, todos abordan estas temáticas con una impronta muy similar. Así que pueden hacerlo perfectamente de cualquiera de estos manuales. Si no hay preguntas, lo que voy a hacer es, primero por cualquier cosa, si alguno se tiene que retirar, es agradecerles por su atención y por la participación que tuvieron. Fue muy grato realmente compartir con ustedes el cierre de este subeje temático, y quiero aprovechar para invitarlos también a una jornada que vamos a hacer, una capacitación teórico-práctica, los días 8 y 10 de mayo, lo van a ver en las redes sociales, y mismo también lo vamos a difundir en los grupos de WhatsApp. La idea de esta capacitación que vamos a hacer los días 8 y 10 de mayo, como les decía, es justamente abordar cómo nos insertamos nosotros como abogados del niño dentro de un proceso, sea que se trate de un proceso de mediación, es decir, un proceso extrajudicial, sea que se trate de un proceso judicial, justamente prestándole asistencia técnica, asistencia letrada al niño, niña o adolescente. Entonces, la idea justamente es abordar estas concepciones desde la óptica de la Convención de los Derechos del Niño, de la Ley 26061 y de las regulaciones provinciales que se fueron dictando en estos últimos años, y que incluso en muchos de los casos no están reglamentadas o se están reglamentando. Así que justamente la idea es esa, poder abordar esta figura del abogado del niño con las implicancias que tiene, y que es un campo para los profesionales que se van a dedicar a litigar o que les interesa el ámbito de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que se está abriendo y que hay que abrirnos paso y hay que capacitarnos justamente para poder ejercer, ¿sí? Así que quedan invitados, pueden consultar las redes sociales de la academia y van a estar en discusión en estos días. Gracias, cuanto, Gaby. sí. Muchas gracias por la clase, excelente. Gracias a los chicos, compañeros, compañeras, gracias por estar en otra clase más presentes. Y bueno, nos vemos la próxima. Buenas noches a todos, y cualquier consulta que tengan, pueden escribir por los grupos, no se preocupen, o ahí está el mail de Gaby, le pueden escribir a Gabriela. Buenas noches, y chao Gaby, buenas noches también. Hasta luego, muchas gracias a todos. Chao, chao.